Bien, buenos días con todos chicos. Vamos a comenzar con la clase de el día de hoy. El curso que nos toca es Historia del Perú, ¿ya? Como bien recuerdan, las clases anteriores hemos estado viendo cómo la independencia del Perú se fue consolidando, ¿no? Cómo la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte confluyeron en el Perú. O sea, se consolidaron en el Perú con las batallas de Ayacucho y de Junín y de Ayacucho, ¿no? Bajo el liderazgo de Simón Bolívar, ¿no? Luego vimos cómo Simón Bolívar, pues, trató, sin conseguirlo, ¿no? Trató de que todos los territorios liberados formaran un solo bloque, ¿no? Un solo, ajá, se pudieran unir de tal manera que eh, hicieran frente a los afanes expansionistas de los imperios de esa época, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? El tema del día de hoy es Perú a inicios de la República, ¿ya? Y para ello, el texto nos sugiere detenernos un poco en el término en lo que significa república. ¿Qué significa república? Muy bien, vamos a ver. Dice, significado de república. República, del latín res publica, ¿ya? Subrayamos esta parte, ¿ya? La cosa pública o lo público, en sentido amplio, es un sistema político. Ajá, vamos a subrayar esto, ¿ya? Sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley. 28. En el sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley. ¿Qué ley? En la Constitución. Y la igualdad ante la ley, ¿ya? Se fundamenta en la ley y en la igualdad ante la ley, ¿ya? Entonces, hasta antes de esta época, hasta antes del 1800, chicos, recordemos que en el mundo no existen repúblicas, ¿ya? En el mundo no existen repúblicas. Muy por el contrario, la mayoría son monarquías, ¿ya? La mayoría son monarquías. A ver, a ver, a ver. Sebastián Velázquez, ¿estás? Sebastián, a ver, en el chat. A ver, Sebastián, dime, ¿qué es una monarquía? ¿Qué entiendes por la palabra monarquía? ¿Gobierno de los monos? ¿Qué es una monarquía, Sebastián? ¿Has escuchado alguna vez el término? ¿Primera vez que lo escuchas? Es como un país que lo lidera un rey. Ya, muy bien. Ajá, muy bien. Monarquía, exacto. Ya, monarquía es efectivamente donde una persona gobierna y en este caso es el rey, ¿ya? Ya. A diferencia de la monarquía, ¿ya? Ya, como Reino Unido, ya, claro, hay países en la actualidad que tienen reyes, pero los reyes ya no tienen el poder que tenían antes, ¿no? O sea, no es que el rey dictaba una ley y la aplicaban sin más, sin mayor objeción, ya no es así. Ahora el rey simplemente tiene una función eh, tradicional, decorativa, no tiene una función principal en la actualidad, ¿no? Pero en su momento, rey ahora es presidente, ya, no exactamente, porque recuerden que el rey, ¿qué cosa era el rey? Eh, ¿Cómo surge la figura del rey? En la Edad Media, quien tenía mayores posesiones de tierra,
quien tenía mayor posesión de tierras, creaba una fortaleza alrededor de sus tierras y las personas que querían vivir en las tierras de esta persona tenían que rendirle tributos, tenían que rendirle pleitesía, ¿no? Respeto y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Los reyes empiezan a gobernar supuestamente amparados en el derecho divino. Y el rey no es igual que un presidente. ¿Por qué? Porque cuando el rey muere, quien lo sucede es su hijo. Y así, a la muerte del rey viene su hijo, a la muerte del hijo viene su otro hijo y así. Hay una sucesión de familias, ¿no? Y es ahí donde viene el término dinastía, por ejemplo. Ahora, el presidente es elegido por voto popular, ¿no? Se presentan, postulan y es la población que vota, ¿no? Entonces, Rey ahora es presidente, no exactamente, ¿no? No exactamente porque el presidente entra por voto popular, ¿no? Pero anteriormente, claro, en una monarquía, sí, pues, ¿no? En una monarquía, obviamente, el rey tenía la función de presidente, por así decirlo, ¿no? Pero no son lo mismo, ¿eh? El presidente se rige bajo leyes, bajo normas. El rey no se regía bajo ninguna norma, bajo ninguna ley. Se hacía lo que el rey quería y punto. En cambio ahora el presidente no puede hacer lo que quiere. El presidente tiene que seguir una ley, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Dice, ya, como forma de frenar, ya, muy bien, del gobierno y las mayorías con el propósito de proteger. Ajá, miren, esta es la finalidad. Con el propósito de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. Ajá. Ya, esto, por ejemplo, chicos, esto no había en una monarquía. ¿Ya? Esto de proteger los derechos fundamentales. ¿Ya? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Por ejemplo, derecho a la vida, a la libertad, ¿no? Nadie te puede esclavizar, ¿no? Eh, libertad de creencia, ¿no? Tú puedes creer en la religión que quieras y no por eso te tienen que discriminar, ¿no? Eh, hay una libertad religiosa, ¿no? Entonces, hay derechos fundamentales, por ejemplo, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Entonces, hay una serie de derechos que en una república sí van a ser importantes, ¿no? Entonces, muy bien, dice, a su vez, la República escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda esa estructura con el derecho a voto. Ajá. El derecho a voto no es otra cosa que las elecciones, ¿ya? En unos años, cuando ustedes cumplan 18 añitos, van a tener la potestad, ¿ya? De cada 5 años poder elegir un presidente, cada 4 años un alcalde, ¿no? O gobernador regional, ¿no? Entonces, eh, esto en una monarquía no había, ¿ya? Más bien son características de una república, ¿ya? Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente punto. Dice, Perú republicano. A ver, a ver. Valentina Reyes, ¿estás? Valentina. Sí, Por favor, Valentina, ¿nos puedes ayudar leyendo el punto 2 y el punto A? Ujú. El punto, ajá, el punto A, todo el punto A, por favor. Hasta 1802. Toda esta partecita, por favor. límites territoriales. La República heredó por actos solemnes de la población, el territorio del virreinato del mismo nombre. Como está constituido al producirse la independencia, las fronteras de las nuevas repúblicas se establecieron de acuerdo con dos principios jurídicos: el utis possidetis. Ujú. Según este principio, debían mantenerse los límites virreinales de 1810. Por lo tanto, el Perú tenía derecho a 8 intendencias: Trujillo, Tarma,
Huancavelica, Huamanga, Puno, Arequipa, Lima y Cusco, además de las intendencias antes citadas. El territorio peruano también estuvo formado por mayas que habían sido parte del virreinato de Nueva Granada, pero volvió al Perú en 1802. Muy bien, gracias, gracias Valentina. Efectivamente, como bien mencionó su compañera, ¿ya? Eh, la República, ¿ya? Una vez que el Perú consolida su independencia, ¿ya? Eh, se queda tal cual como estaba en el virreinato, ¿no? Según los límites territoriales que tenía el virreinato, ¿ya? Tal y como estaba constituido, ¿no? Al producirse la independencia, ¿ya? Entonces, vamos a subrayar esta parte que dice, las fronteras de las nuevas repúblicas, ¿ya? Imagínense, pues, ¿no? Imagínense toda Sudamérica como si fuera un rompecabezas, ¿ya? Imagínense toda Sudamérica como si fuera un rompecabezas, ¿ya? Y que de la noche a la mañana el dueño de ese rompecabezas ya no esté más, ¿no? Ya no está más y tú tienes la posibilidad de, ¿no? Poder agarrar tu parte, ¿no? Entonces, eh, las fronteras de las nuevas repúblicas se establecieron de acuerdo con dos principios jurídicos, ¿ya? ¿Cuáles son estos principios jurídicos? El uti possidetis, ¿ya? Profesor, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es el uti possidetis? Ya, ahí entre paréntesis está lo que significa. Es un término en latín. Ahora, tengan en cuenta, chicos, que muchas palabras que nosotros actualmente usamos, ¿ya? Muchas de las palabras que actualmente usamos provienen del latín, ¿no? Por ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿ya? La palabra recordar. ¿Alguno sabe qué significa la palabra recordar o qué quiere decir, de dónde proviene? Recordar, ¿ya? No sé si alguna vez lo han escuchado, pero por ejemplo, re recordar viene de dos términos, ¿ya? Recordar viene de dos términos. Re y cordis, ¿ya? La palabra recordar viene de esos dos términos. Ay, caracho, no puedo poner. ¿Ya? Profesor, ¿de qué me está hablando? Ah, a ver, es simplemente un dato de cultura general, ¿ya? La palabra recordar viene de dos términos, re y cordis. ¿Y qué significa eso? Ya. Re significa volver, ¿no? Volver a pasar. Por ejemplo, repetir, ¿no? Volver a pedir, ¿no? Entonces, re significa volver, ¿ya? Re significa volver y cordis, ¿ya? Cordis significa corazón, ¿ya? Entonces, recordar tiene su raíz en el término latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, vean este significado, pues, ¿no? Y efectivamente, cuando uno recuerda, obviamente, si es un recuerdo agradable, ¿no? Si es un recuerdo que ha dejado, pues, no huella, es como si lo volviera a pasar por el corazón, ¿no? Porque antes se pensaba que el corazón era quien almacenaba, pues, los recuerdos, ¿no? No había un estudio sobre que era el cerebro quien dirigía, ¿no? Entonces, muchos términos que hoy utilizamos tienen ese significado más allá de lo que la palabra misma nos pueda decir, ¿no? Pero bueno, esto solamente como un paréntesis, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas palabras que utilizamos en la actualidad, ¿ya? Provienen del latín, ¿ya? Provienen del latín. Y una de esas palabras es la palabrita que sale aquí, el uti possidetis, ¿ya? ¿Qué significa? Como poseen, así poseerán. Eso es lo que significa el término uti possidetis, ¿ya? Este documento, ¿ya? Este principio jurídico fue impuesto por la Iglesia en la época en la que empezaron las exploraciones, ¿no? De los portugueses, los españoles, ¿no? En los años 1500, ¿ya? Entonces, para que no se pelearan, la Iglesia dijo,
estableció este principio, ¿no? Así como poseen, así poseerán. O sea, según lo que tú te encuentres, ya, lo que te encuentres, eso es tuyo. Si hasta cierto año tú te encontraste, no sé, 20% de un territorio, ya, ese 20% te pertenece. ¿Por qué? Porque así como lo poseíste, lo poseerás. ¿Ya? Entonces, este principio, por lo menos hasta 1810, eh, tal y como estaba el virreinato del Perú, ya, así se formó también el Perú como país. Y aquí se mencionan intendencias, ¿ya? Entiendan intendencias, chicos. Las intendencias vendrían a ser como las provincias, ¿ya? Provincias o departamentos, ¿ya? No, no se mareen con ese término, ¿ya? Una intendencia en ese tiempo vendría a ser como una especie de provincia o departamento, ¿ya? Y por ejemplo, se menciona, pues, ¿no? Se menciona Trujillo, se menciona Tarma, Huancavelica, Huamanga, ¿no? Puno, Arequipa, Lima y Cusco, ¿no? Y se habla también de Maynas, ¿no? Que había sido parte del virreinato de Nueva Granada. Recuerden que en un primer momento, bueno, no en un primer momento, en cierta época del virreinato, ¿ya? El virreinato del Perú era tan extenso, ¿ya? Que fue necesario dividir el virreinato, ¿no? Virreinato de Nueva Granada, virreinato del Perú y virreinato del Río de la Plata, ¿ya? Entonces, hubo esa necesidad, ¿ya? Bien, continuamos. Dice, la libre determinación de los pueblos. Se respetó la voluntad de los pueblos de formar o pertenecer a algún estado por encima del utiposidetis. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tengo una preguntita. ¿A quién se la puedo hacer? Momento, momento, momento. Ya, ya. A ver. ¿Quién está? ¿Quién está? A ver, Gianfranco, ¿estás? Gianfranco, ¿estás ahí? Ah, ya creo que en el chat. A ver, Gianfranco, estamos leyendo esta última parte del punto B, donde dice la libre determinación de los pueblos, que significa que se respetó la voluntad de los pueblos de formar o pertenecer a algún estado por encima del uti possidetis. ¿Esto qué significa? Que aunque el uti possidetis dice que así como estaban los territorios, así se deben quedar, hubieron pueblos que decidieron formar sus propios estados. ¿Recuerdas la clase pasada que en el Alto Perú se creó un nuevo estado? ¿Recuerdas cuál fue? ¿O alguien recuerda cuál fue? Lo puede escribir en el chat o lo puede decir, no sé, activando su audio normal. ¿Recuerdan, chicos? Un país que hasta ese momento no existía. ¿No recuerdas? Ya, no te preocupes. Aquí vamos a recordar, ¿ya? Recuerdan que en el Alto Perú existía, pues, ¿no? Paraguay. Ya, no, 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 Paraguay no. Bolivia, muy bien, Sebastián, muy bien. Bolivia, exacto, en honor a Bolívar, ¿recuerdan? En el Alto Perú. ¿Dónde queda el Alto Perú? Eso queda en Puno, ¿ya? Eso queda en Puno, ¿ya? Entonces, a ver, creo que para tener una mayor claridad, chicos, ¿ya? Para que les ayude un poco más, vamos a... Les voy a proyectar un mapita, ¿ya? ¿Ya? Les voy a proyectar un mapita para que no andemos desubicados y nos podamos y podamos tener, digamos, una mayor claridad con respecto a lo que estamos conversando, ¿ya? Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar.
¿Dónde está? Compartir. ¿Dónde está compartir? Aquí está. Un momento. Ya, muy bien. A ver. Ya. Muy bien, chicos. Como pueden ver en este mapa, ¿ya? El Perú tenía esta forma, ¿ya? Como pueden ver, es una forma que se diferencia mucho, se diferencia la verdad que mucho de lo que antes, ¿no? De lo que antes se tenía, ¿no? Perdón, de lo que actualmente se tiene, disculpen, de lo que actualmente se tiene, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a acercar un poquito más, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? El Virreinato de Nueva Granada, pero hasta 1810 el Perú tenía esta forma, chicos. Hasta 1810 el Perú tenía esta forma. Y había una región que era conocida como el Alto Perú. En este caso, esta región conocida como el Alto Perú es la que se encuentra por el lago Titicaca, que es por esta zona, ¿ya? Esta zona era conocida como el Alto Perú, ¿ya? Muy bien, entonces como pueden ver aquí, chicos, ¿ya? Como pueden ver aquí, eh, obviamente el Perú ha tenido cambios, ¿ya? Pero así era como estaba distribuido el territorio hasta 1810, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en el texto, ¿ya? En el texto que les he pasado, no, perdón, en el texto que estamos trabajando, ¿ya? Se menciona que hay, ¿cómo se llama? Hay pueblos que decidieron formar su propio estado, ¿no? Y en este caso venía a ser Bolivia. Ya, muy bien. Continuamos. Dice, la provincia de Jaén juró su independencia por el Perú, entonces se separó de la audiencia de Quito. De la misma manera, sobre la base de este principio, Guayaquil, ajá, que pertenecía al virreinato peruano, pasó a ser parte de la Gran Colombia. Muy bien. Continuamos. Dice, estructura política. Ya, durante los primeros años de la República hubo mucha inestabilidad, ¿ya? Inestabilidad política. ¿En qué sentido? Dice, los caudillos militares que participaron en Junín y Ayacucho, ¿ya? Recuerden, chicos, que Junín y Ayacucho son las batallas en las que se consolida la independencia. Cuando don José de San Martín, el 28 de julio de 1821, menciona el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Ya. Cuando San Martín pronuncia esas palabras, los españoles aún seguían en territorio peruano, ¿ya? Don José de San Martín proclama la independencia en 1821, sin embargo, todavía seguían fuerzas españolas en el Perú. Y recién con Bolívar, con las batallas de Junín y Ayacucho, en el año 1824, es donde se consolida la independencia. ¿En qué sentido? En que las fuerzas realistas, ¿no? Del virreinato español son expulsados del Perú, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que los militares que participaron en las batallas de Junín y Ayacucho se creían con el derecho a gobernar. Yo participé en la guerra, por lo tanto, yo merezco gobernar. Yo estuve en el frente de batalla. Yo me sacrifiqué por el Perú. Así que ahora me corresponde gobernar. Entonces, había una pugna, había digamos, una especie de lucha interna por quién gobernaba el Perú, ¿ya? Entonces, dice, ajá, vamos a subrayar esta parte, ¿ya? Subrayen por favor en su ficha esta parte. Como tenían batallones, ¿ya? Como tenían batallones del ejército a su mando, era sencillo organizar un golpe de Estado e instalarse en el sillón presidencial. Muy bien, entonces los golpes de Estado eran un pan de cada día en esta época. A ver, ¿quién sabe qué es un golpe de Estado?
A ver, me lo puede colocar ahí en el chat o me lo puede decir por, bueno, verbalmente, no hay problema. Un golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado, chicos? Vamos, sorpréndanme. Lo que hizo Maduro. Ya, muy bien, Roberto. Sí, sí, sí. A ver, aquí en el Perú, ¿habrá habido golpe de Estado? Sí, Sí. A ver, ¿por qué? ¿Por qué María? María, ¿verdad? ¿Quién dijo sí? Es correcto lo que dices, pero ¿por qué? Ajá, muy bien, Roberto. Lo que intentó hacer Castillo y también lo que hizo Fujimori, efectivamente. En el Perú tenemos casos, ¿no? ¿Qué es un de golpe de golpes Estado? de Sí, disculpa, un no te golpe escucho. de estado, profe, Dime, un dime. golpe de estado es un golpe en donde el presidente abandona su puesto. Ya, ya. Es correcto hasta cierto punto, ya. Porque, claro, no es tanto que abandone el puesto, sino que, eh, digamos que el presidente se siente con la máxima autoridad y elimina los demás poderes del Estado, como por ejemplo el Congreso o el Poder Judicial, ¿no? Los elimina, por ejemplo, principalmente el Congreso. A ver, un ratito, se me está bajando la batería. Un ratito, chicos. Un ratito. El presidente con ayuda de los militares. Ajá, el presidente con ayuda de los militares toma el poder, efectivamente. Con ayuda de los militares toma el poder. Ya, a ver.